Quiero este domingo ir deteniéndome un momentito entre las lecturas que acabamos de escuchar o estamos escuchando. En el Nuevo Testamento vamos a encontrarnos con la figura del centurión, como lo escuchan, centura, centurias, cento. El centurión era aquel capitán que estaba a cargo de 100 soldados, Y como les decía, tenemos en el Nuevo Testamento 5 centuriones diferentes, y curiosamente todos tienen un sentido positivo, una enseñanza positiva, una postura positiva con respecto a Jesucristo o a los cristianos. Rapidito, porque no nos da muchos chances. Por ejemplo, el primer centurión es aquel que se le enferma el criado, ¿verdad? Y le pide que si puede ir a curar, y deja aquella memorable frase que inevitablemente nosotros repetimos porque nos sentimos igual que él: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y nosotros decimos: una palabra tuya bastará para sanarme. Ese centurión. El segundo centurión es en la cruz. En verdad, ese era el Hijo de Dios. Ese hombre era el Hijo de Dios. En el momento donde Cristo es crucificado, la boca del centurión proclama la divinidad de Cristo en la cruz. Segundo centurión. El tercer centurión lleva a Pablo, en este caso, le ayuda a que está preso, entonces que lleven un mensaje y traigan un mensaje, y se comporta bien con Pablo, para que se poder reunir luego con los otros jefes que le esperaban para el juicio. El cuarto centurión, el centurión Julio, ayuda, y dice literalmente en los Hechos de los Apóstoles, tratando humanamente a Pablo. Después del naufragio lo trató con mucho cariño, con muchas atenciones, a pesar de que iba camino a su juicio a Roma. Y el quinto centurión que estamos escuchando, el que conocemos el nombre, Cornelio. Importantísimo el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros hemos leído un pedacito. El capítulo 10 inicia a Cornelio orando, y se le presenta el ángel del Señor y le dice: vaya a Jope, va a encontrar un hombre llamado Simón, que le llaman Pedro, está justamente en la casa de Simón el curtidor. Vaya y dígale que venga a su casa. Entonces, mientras esto sucedía, Pedro había subido a la azotea y había visto aquella visión que conocemos, donde había como un mantel, como una tienda que bajaba, sostenida de las 4 puntos, y que dice dentro había toda clase de reptiles, aves, animales, y que la voz, el ángel el Señor le dice, mata y come. Y Pedro dice: jamás, Señor, yo nunca he comido nada impuro. Y entonces el Señor le dice: no puede ser impuro lo que Dios ha purificado. Cuando está sucediendo esto, él no entiende mucho, y en ese momento llegan aquellos 3 hombres a decirle que el general Cornelio, el centurión Cornelio, lo estaba invitando y lo estaba esperando justamente en su casa. Se quedaron ese día allí. Al día siguiente van a donde Cornelio, y es el episodio que hemos escuchado. Cornelio se arrodilla, y ya hemos escuchado cómo lo recibe Pedro, y le dice que se levante. Al final del episodio, como escuchamos, dice: se bautizó Cornelio y toda su casa. Esa frasecita es importante, porque hemos presenciado la entrada del cristianismo en el mundo pagano. Porque recuerden que la salvación o el Mesías era para el contexto de los judíos, y con esta visión y con este acontecimiento es por eso que nosotros creemos. Si no, nosotros no fuéramos cristianos, porque si no hubiese el Señor revelado esto, hubiera sido ser cristiano solamente para los que venían del judaísmo. Y Pedro dice esta frase maravillosísima que deberíamos de repetirla constantemente, y sobre todo hoy: ahora caigo en cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Cuentan que en la Segunda Guerra Mundial
había un capellán católico, un sacerdote católico con el ejército, y se hizo amigo de un capellán luterano que también estaba en el ejército. Cada quien atendía, pues el capellán a los católicos y el luterano a los católicos. En una de las misiones murió el capellán luterano, y entonces el capellán católico recogió el cuerpo y se lo trajo para el pueblo y lo iba a enterrar allí, mas el obispo no le dio permiso. Le dice: ¿usted cómo se le ocurre enterrar en el cementerio católico a un luterano? ¿No? Y le dice: pero monseñor, es que queremos hacer una obra de caridad. Pues claramente enterrar a los muertos es una obra de caridad, pero hágala en otro lugar, no en este cementerio que es para los católicos. El sacerdote lo enterró. Pasaron unos años y vinieron unos familiares del luterano y querían rendirle honor a su pariente y fueron a buscar al sacerdote y él los llevó. Iban camino al cementerio. Y entonces los familiares les dice: ¿pero dónde está enterrado nuestro familiar? Dice: aquí en el cementerio. Pero entendemos que no habían dado permiso para enterrarlo en el cementerio católico. No, yo le hice caso al obispo, enterré a su familiar fuera de la cerca, pero después corrí la cerca. Correr la cerca. Yo les he contado, no tengo la foto, yo no sé por qué no tengo foto de yo pequeñillo, pero ahí teníamos una media pandillilla con los vecinos, porque era una familia de muchos, los vecinos, los Parajeles, y jugábamos, ladrones y policías. Yo creo que los millennials ni siquiera saben qué es eso, pero jugábamos. Y mi papá, que viajaba mucho a San José, me dijo un día, yo estaba pequeñito, me dice: voy para San José y en la noche que venga le voy a traer un caballito de palo. Y yo me imaginé al llanero solitario, ¿verdad? En el caballito de palo, un corcel, y ahora sí ladrones y policías, y ahora era la policía montada de Cañas Guanacaste iba a ser, ¿verdad? Y entonces yo decía: qué rico, ahora sí, yo voy a ser el policía y voy a atrapar a todos los ladrones, estos ladronzuelos, que no tienen caballito. Y entonces yo contaba las horas para cuando papi venía, y llegó mi papá. Y yo siempre le pregunto a los que están, y adivinen qué había pasado. Y la gente responde inmediatamente: no le trajo el caballito. Y yo les digo: fue algo peor. Le trajo caballito a todos los amiguitos míos también, ¿verdad? Eso. Yo creo que tenemos que entender que el gran regalo de la salvación es para todos, y nosotros no podemos ir corriendo la cerca para hacerlo más pequeño, cuando tenemos que entender que la salvación es para todos. Es para todos. Al que me cae bien, al que no me cae bien, al que piensa igual que yo, al que no, al que tiene diferentes gustos, diferentes preferencias. La salvación es para todos. Dentro del corazón de Cristo cabemos todos. Y ese tiene que ser nuestro mensaje como iglesia. Yo sé que son a veces temas que nos ponemos y con tanta dificultad, pero lo importante es correr la cerca para que todos quepamos, y esto no significa cambiar la fidelidad al Evangelio, significa que podemos, que todos entren en esta gran familia de los hijos de Dios. Esta primera lectura yo quisiera que entonces dejemos esa enseñanza, corramos la cerca. Corramos la cerca. Seguramente cerca de su casa hay alguna persona que usted está excluyendo por algo, porque hoy el Señor nos está invitando como Cornelio, como Pedro y Cornelio, a entender que la salvación es para todos. Entonces, si usted gusta, venga doña Ceci para que lea la segunda lectura. Si usted gusta, pone allí los que están en la casa la primera lectura, ¿verdad? Que nos enseña eso, corramos la cerca. Vamos a escucharla. Y tenemos en el centro de esta segunda lectura: el amor consiste en esto,
No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Cuando este adverbio primero no hace referencia a una competencia, ¿verdad? ¿Quién hace esto primero? ¿Quién hace esto lo otro? Sino más bien nos revela una condición del corazón de Dios. Nos amó primero. ¿Qué podemos entenderlo? Lo podemos entender en muchas formas. Yo quiero señalar rápidamente dos. Lo primero es que el ser amado no es consecuencia de algo que hayamos hecho. Amar primero es que el amor vino sin ningún motivo, no es consecuencia de nada. Ahorita vamos a leer el Evangelio y nos va a decir: no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido. Amar primero es algo que en nuestra mente echa chispa, porque nosotros el amor que conocemos es el amor, el otro, que voy a decir. Amar primero significa que nos amó sin méritos, un amor sin méritos. Dice el Hechos de los Romanos, la carta de los Romanos: cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, cuando Cristo nos amó, todavía éramos pecadores, nos amó primero. Una palabrilla que le gusta al Papa Francisco, yo no sé si en Argentina existe, o él la sacó de su vocabulario espiritual, que es primeriar. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Primeriar con estas dos características: sin mérito, es decir, amar a alguien sin mérito, y amar a alguien que no lo haya pedido. Esto tiene consecuencias. ¿Cuál? La primera es que a nosotros nos han adoctrinado totalmente en lo contrario. A nosotros nos han educado en lo contrario, en que el amor es fruto de un mérito. Tanto así, que la gente en una vida espiritual más o menos, y descubre que no ha hecho méritos para el amor de Dios, no se siente digno del amor de Dios, cuando se le ha olvidado que el amor de Dios no tiene que ver con méritos, porque nos amó primero. Y es que en el amor humano sí vivimos en medio de los méritos. Usted tiene que hacer mérito para esto, usted tiene que hacer mérito para el regalo de Navidad, usted tiene que hacer mérito para que yo tal cosa, usted tiene que hacer mérito. El amor de Dios supera esa categoría del mérito o el no mérito. Incluso podría yo decir algo más claro todavía: el que en la vida cotidiana normalmente el que más necesita amor es el que menos lo merece. Es el que menos lo merece. Digamos, por ejemplo, usted llega a la oficina, entonces usted haga una mirada, digamos que no es de juicio, pero usted haga una mirada espiritual, como ultra espiritual, y usted se pone los lentes espirituales y usted ve a sus compañeros y usted dice: ¿cuál de estos es el que menos merece que yo le ame? Ese seguramente es el que más necesita que usted le ame. Porque herido en el amor, no sabe corresponder en el amor. No sabe porque no aprendió, porque no le enseñaron, o porque aprendió de manera diferente. Entonces, miren cómo amar primero significa que Dios no ama mis méritos, es decir, ni siquiera los ve. Los tenga o no los tenga, no los ve. A mí me gusta repetir, sobre todo, digamos, en la romería, ¿verdad? Que a veces la gente piensa que hacer la romería es hacer mérito para que Dios me escuche. Dios no necesita méritos para amarnos. Nos ha amado primero, sin mérito. Y la otra cosa, entonces, bueno, ya lo he dicho, ¿verdad? El que más necesita amor es normalmente el que menos amor merece. Y amar sin mérito, vean la foto que puse, encontré varias, pero se veían un poco grotescas, la verdad. Yo puse sapo aplastado en el Google y vieran las fotillos, eran muy feillas, la verdad. Entonces puse esta, así que todavía no va a estar aplastado, pero ya casi lo van a aplastar. Y es que amar primero, primeriar, a veces es quedar como sapo. Aquí en nuestro lenguaje coloquial, quedar como sapo es como ofrecer algo que la gente no está pidiendo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios ha hecho.
Para amar primero necesitamos varias cosas, pero la primera es dejar de ver el ombligo, porque cuando uno se ve el ombligo, uno solo ve su propio dolor, su propia necesidad, su propio resentimiento, su propia soledad, sus propias frustraciones. Y entonces cuando uno pasa viéndose el ombligo, y pobrecito yo, y pobrecita mi historia, y pobrecita, que no estoy diciendo que no sea real ese dolor, esa historia, pero cuando uno pasa viendo el ombligo, entonces no hay posibilidad de ver las necesidades que tienen los otros hermanos, entonces por eso uno no puede primerear. Y lo segundo que hay que hacer es empatía, y es ponerse en los zapatos del otro, ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué es estar viviendo ahorita, por ejemplo, el desempleo? ¿Qué es estar viviendo ahorita la necesidad de que hay que llevar alimento a la casa y no hay cómo? ¿Qué es un ser querido que ahorita está hospitalizado, o que no hay camas para hospitalizar a este punto que ya hemos llegado tan tristemente? Primerear es eso. Hay un TikToker, para que vean cómo estoy, se llama Osito Lima, ya le estoy haciendo publicidad incluso, yo no sé si todavía lo tiene. Durante la pandemia se dedicó allá en Perú, visitaba por ejemplo una vendedora de calle, y entonces llegaba y le compraba todo. Claramente era un poco, digo yo no conozco los valores de esta persona, pero a la hora de publicarlo, pues eso subía el rating, ¿verdad? En sus publicaciones, etcétera, que es parte de lo que viven estos influencers. Pero a mí me maravillaba, me motivaba, me conmovía de alguna manera ver cómo pensaba en la necesidad del otro, en el viejito, en la persona que estaba enferma, y entonces le compraba lo que vendía y le decía, bueno, puede llevárselo para su casa, se lo compro todo y se lo lleva para su casa para que lo venda mañana, etcétera. Entonces, miren cómo está primereando. La Madre Teresa le habían llegado a pedir arroz, pero no tenía. Entonces llegaron a regalarle un poquito de arroz, y ella salió y le llevó la mitad del arroz, el kilo de arroz, perdón, a la vecina de la par, que tenía también necesidad. La vecina de la par agarró el arroz, lo partió a la mitad y se lo llevó a otra señora, y le dice es que ella también tiene necesidad. Era una mujer enferma de cáncer con 5 hijos, muchas gracias, con 5 hijos, y compartió su medio kilo de arroz. Eso es primerear, pensar en los otros, dejar de verse el ombligo. Yo he contado allá en Frailes, un domingo, iba yo a celebrar la última misa un poquillo renco, y me topé a Nenita. Si Nenita está viendo la misa, le mando un saludo. Y ella me dice, padre, ¿ya qué le pasó? Le digo yo, no, aquí un poquito, está cansado. Le digo, un poquillo cargado los pies, es por este peso pluma que tengo, le dije yo, ¿verdad? Bueno, celebré la misa, terminé la misa. Cuando llegué a la casa cural, que estaba a la par, me dice Adrianita, la muchacha de la casa, me dice, padre, que aquí le dejó Nenita. Y entonces yo abrí la bolsa y era una crema, de esas cremas que uno se echan en los pies, y que le relajan. Ahora lo que me faltaba era llegar a los pies para echarme la crema, pero riquísimo. Eso es primerear. Ella vio que yo tenía una necesidad y pensó en cómo aportar esa necesidad. Claramente este ejemplo es muy conveniente porque yo fui el beneficiado, pero usted también puede primerear. Y esto que a veces uno queda como sapo, sí, la verdad sí. A veces la gente dice, usted no se meta, pero ¿saben qué? Bueno, no puse la foto aquí de los pies, pero ¿saben qué? El que nos ha primereado primero es Cristo el Señor, Él. Y si el refrán que decimos todo sapo puede aplastado, también hay que decir que el que nos primerea muere crucificado. Pero es un amor, un estilo de amor así como amamos. Entonces hemos aprendido 2 cosas. Yo le digo que mientras cantan el aleluya usted pueda postear. Entonces lo primero que aprendimos hoy, corramos la cerca, todo el mundo entra.
Y segundo, primeriemos. Fíjese, la bondad de sentarse. Yo ya no voy a predicar, Dios guarde. Pero sí quiero poner como reflexión de este evangelio que hemos escuchado, este video. Se nos ha mandado a amar, y se nos ha mandado a amar porque hemos sido amados por Él. Entonces, que este video les ayude. Vamos a verlo. Para amar hay que correr para llevarle el zapato a alguien, o para amar hay que quitarse el zapato porque el otro lo necesita. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.